Mira, no solo los medios, creo que toda la comunidad argentina, ¿no? Todos los argentinos estamos pendientes, el gobierno también, porque definitivamente es un tema que, como les dije la otra vez cuando estuve acá, es un tema que nos ocupa y nos preocupa desde el principio. Lo único que podemos hacer es darle el tiempo a la justicia para que resuelva la situación de la identidad del cuerpo, pero estar muy tranquilos y serenos en relación con eso, digamos, no emitir juicio de valor, no empezar a hacer especulaciones, no opinar más allá de lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, simplemente que la justicia sienta de verdad que la Argentina ha cambiado la situación de un poder ejecutivo que se mete, que opina, que presiona. El poder ejecutivo no va a emitir ninguna opinión hasta que sepamos de qué se trata y luego seguirá trabajando con el tema como hay que trabajar. Porque hasta ahora lo que hemos hecho es eso. Y la verdad es que hemos investigado todas las hipótesis posibles desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Se han hecho los allanamientos, se han hecho rastrillajes, se han hecho un montón de cosas y ustedes saben que no se dejó ninguna hipótesis de lado. De hecho, también se hizo con Gendarmería, digamos que ahí hubo me parece a mí un uso político de algún sector de la oposición como queriendo decir que nosotros no lo hacíamos, y la verdad es que ustedes lo vieron por televisión, o sea, se hicieron allanamientos muy profundos, muy detallados. Así que ahora lo que tenemos que esperar es ver qué dice el juez, qué entidad tiene este cuerpo hallado, y después veremos cómo se sigue con la investigación. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Liliana Dorrego de Canal 7 Formosa, yo me permito cambiarle el tema. Y queríamos que nos comente las perspectivas que tienen desde Cambiemos, ¿no? De estos resultados que vamos a tener en breve este domingo. Una de las cosas que les quería decir, que me olvidé recién en función de lo que me preguntaste del caso Maldonado, es que hemos suspendido varias actividades de campaña, las que tienen que ver con la presencia del presidente y las que son más, te diría, festivas o que tienen algo más de intensidad en la... ¿Sería el cierre de campaña? Sí, lo que íbamos a hacer en la provincia de Buenos Aires, lo que se iba a hacer en la ciudad de Buenos Aires, esas cosas se han suspendido y la idea es hacer seguir nosotros haciendo la campaña en el interior, pero sin actos, ¿no? Masivos ni cosas que tengan que ver con algarabías, ¿no? Porque estamos en un momento en el que tenemos que ocuparnos todos de estar atentos a lo que pasa y además muy prudentes. Hay una familia que está sufriendo, hay una familia que está en vilo, con mucha tensión, y queremos que la Argentina también comience a tener un comportamiento y un respeto ante estas situaciones diferente por ahí a lo que se ha hecho en otros casos, ¿no? Entonces también queremos decirles eso. Y en relación con lo que me preguntabas recién, decirte que para nosotros la perspectiva de la elección del domingo es una perspectiva entusiasta. Creemos que todas nuestras recorridas de las provincias, yo he estado en muchísimas provincias, tanto para la campaña de las PASO como para esta campaña, y definitivamente es impresionante. Lo hablamos con el presidente el otro día, porque los dos estamos haciendo como un poco, los lugares donde él va, no voy yo, y hacemos un poco de articulación y coordinación en eso, pero los dos sentíamos que hay una muy buena disposición de la ciudadanía a formar parte de este cambio y a ser protagonista de este cambio, ¿no? De todas estas cosas que hablamos, de la independencia de la justicia, de que las personas que han hecho cosas que han atentado contra el país y contra los recursos de la gente terminen presas o realmente se puedan los jueces hacer cargo de esas investigaciones hasta el fondo de la investigación y de las consecuencias que tenga. Realmente vemos que hay una disposición de la gente a sumarse a este cambio, incluso en aquellos casos en los que no nos han votado antes. Entonces hay me parece a mí un respaldo importante. Y además hay ya síntomas de que el camino que hemos tomado es el camino correcto, digamos, que empezamos a tener una economía que empieza a generar puestos de trabajo nuevos que hace 5 años no se generaban, empieza a tener crecimiento que antes no tenía, hace 5 años que no crece la economía y este año vamos a tener un crecimiento de alrededor del 3%. Hay todos los sectores, salvo un par de sectores, todos los sectores de la economía están con
luz verde, como decimos nosotros, que es empezar a crecer, empezar a ponerse de nuevo en actividad, con tendencia al crecimiento. Entonces todo esto también la gente lo ve. No solo ve que su esfuerzo, el gran esfuerzo que hicimos todos los argentinos, sobre todo aquellos que menos tienen el año pasado y digamos, y principios de este año, que fue la peor parte de esta tarea que nos toca hacer, que es salir del populismo. No solo tiene efecto ese esfuerzo, sino que también lo que hemos visto es que las decisiones tomadas son decisiones que nos llevan por una vía que es la vía correcta. Tal vez no es una vía en la que vamos a tener una explosión de crecimiento, como de dinamismo y de un día para otro, porque hemos elegido una vía que es mucho más de sostener, es una vía más de arraigar el desarrollo, ¿no? De decir, bueno, todo lo que hagamos ahora nos tiene que permitir seguir desarrollándonos y seguir creciendo durante muchos años, como lo hace Australia, que hace 25 años, que es un país que no ha tenido un solo año en el cual no ha crecido. Todos los años, hace 25, Australia crece. Nosotros estamos pensando en un modelo de ese estilo, en un modelo en el cual la Argentina pueda crecer a largo plazo, ¿no? Que tenga 4, 5, 6, 7 años más o menos buenos y después otra vez una crisis que nos deja peor que la anterior. Entonces lo que queremos hacer son las cosas, como decimos, haciendo las cosas que hay que hacer, ¿eh? Y eso es lo que la gente para mí está realmente apoyando. Incluso decíamos recién con Luis en el auto, que me lo comentaba el presidente y yo se lo comentaba a él de la misma forma. Estamos escuchando la palabra trabajo, la palabra esfuerzo, la palabra disciplina, la palabra orden, la palabra progreso, la palabra prosperidad, y esto es de lo que se trata. Se trata de organizarnos, se trata de ponernos en marcha de una manera correcta para poder tener prosperidad y desarrollo a largo plazo. Porque si seguimos haciendo lo mismo que se venía haciendo, obviamente vamos a tener los mismos resultados. Entonces, este cambio creo que la gente lo está apoyando y tenemos una entusiasta visión para el domingo. Hola, buenos días, señora vicepresidenta de la Nación, soy José Villarroel de Canal 11. Le consulto, después de las elecciones un debate que ya se viene dando anticipando es el fondo conurbano. Gobernadores se han juntado incluso de diferentes signos políticos por una preocupación en esto. El presidente de la Nación ha avalado el pedido de la provincia de Buenos Aires. Sigue siendo esa la postura del Ejecutivo? Porque eso perjudicaría puntualmente a las provincias del norte, a todas las provincias, que para Formosa representan alrededor de 3.000 millones de pesos. Lo que el presidente ha avalado y lo que nosotros avalamos es que la política de la provincia de Buenos Aires se haya presentado frente a una institución como la Corte a definir estos temas, digamos, ¿no? O sea, no necesariamente es el escrito o todo lo que dice el escrito, digamos, no fue la intención del presidente involucrarse en la manera, digamos, en la que o los temas que se piden, sino en la forma, en la metodología. Y de hecho no ha sido solo la gobernadora la que ha presentado este escrito, sino que han sido todas las fuerzas políticas, incluso las que gobiernan en Formosa, digamos, todas las fuerzas políticas que se han presentado frente a la Corte, porque son, digamos, dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que coinciden con la gobernadora de que la provincia de Buenos Aires se ha visto muy afectada porque el fondo del conurbano, que empezó siendo justamente la compensación a la provincia de Buenos Aires por el problema enorme que tiene la provincia con su conurbano, y por eso la denominación del fondo, que de hecho se conforma con gente de muchas provincias argentinas, que no consiguiendo trabajo o no creyendo que pueden tener trabajo en las provincias, emigran al conurbano. Entonces, ese fondo que empezó siendo eso, terminó siendo al final digamos, nada, 600 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, por la manera en que fue hecho, y mucho más crecientes recursos para las provincias. Entonces, lo que nosotros decimos es, en estos temas hace falta que haya una conversación de todos, porque nosotros entendemos perfectamente los problemas de recursos que hay en las provincias en general, pero también entendemos que las provincias tendrían que haber hecho en algunos casos el orden que está haciendo ahora la Nación con determinados recursos, con subsidios que iban a parar empresas, con cosas que iban a sectores económicos que no necesariamente necesitaban esos subsidios, y no sé qué, ya está. Y entonces lo que nosotros decimos es,
Hoy hace falta una conversación de todos los gobernadores, y vemos bien que los gobernadores se juntan de distintos partidos, para que también esto pueda ser conversado de manera tal de que se vean realmente las compensaciones que cada provincia requiera, pero también que se vea con objetividad, porque si no ha sido siempre este tema de la coparticipación una problemática en la cual estamos estancados, cada vez se pone más difícil y peor, y resulta que nunca nos ponemos a mirar todos con grandeza la situación, de manera tal de, si pierdo algo, ganar entre todos, ¿no? Es esas cosas en las cuales uno puede perder algo, pero ganar en el conjunto. Entonces ahí es donde me parece que hay que hacer mucho hincapié. Veremos qué dice la Corte. Yo ahora le voy a pasar a Luis, que tiene información un poco más, obviamente está en la parte parlamentaria hace rato con estos temas, y para que él agregue eso, pero fundamentalmente lo que quiero decir es que el presidente no es que está de acuerdo, se ha manifestado de acuerdo en lo que diga, digamos, el texto que la provincia ha presentado a la Corte, sino en el mecanismo de acudir a la Corte, porque le parece que es una manera para la provincia de resolver la cuestión en un órgano que todos sabemos que respetamos todos, ¿no? Vicepresidenta, espera que agregue alguien. Sí, no, solamente para una aclaración, porque para no dejar sentado la resignación de otras provincias y los recursos en materia de coparticipación. Hay un planteo en el ámbito de la Corte Suprema, las otras provincias también han hecho un planteo en la propia Corte para que se resuelva de manera conjunta, y lo que está pendiente en la Argentina es la discusión de fondo de una ley de coparticipación que nunca se ha dado, independientemente del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que quedó congelado desde su propia creación, que en realidad fue un pedido allá lejos de ese tiempo de Eduardo Lobalde para ser candidato a gobernador y para justamente contener los bolsones en la provincia de Buenos Aires. Pero en realidad no va a haber ningún tipo de acuerdo. Lograr una ley de coparticipación es muy compleja. Seguramente se avanzará desde la política con un pacto intrafederal. O sea, un pacto intrafederal es un pacto que lo suscribe la Nación con las provincias argentinas en el marco de un gran acuerdo. Y por otra parte, yo quiero dejar en claro algo, digamos, que también tiene que ver con los números y el manejo parlamentario. El gobierno del presidente Macri, Cambiemos, no tiene mayorías parlamentarias. Y más allá de las pretensiones de la provincia que lo plantea en la Corte y que el resto de las provincias han hecho su planteo para resolver de manera conjunta, una solución de este tipo requiere del acuerdo de todas las provincias argentinas. Y lo que el presidente avala es una solución de fondo, no solamente de la discusión de la provincia de Buenos Aires, sino una discusión con visión de país, que la tenemos que dar con esta y otros temas, solamente para aclarar esta cuestión. Gracias, Luis. Vicepresidenta, buen día, ¿cómo le va? Bienvenida nuevamente a Formosa. María de los Ángeles Delgado, de la 101.5 Radio La Mira y de Provincia con Aroma de Mujer, Canal 11. Bueno, teniendo en cuenta de que usted forma parte, ¿no?, de la Comisión de Discapacidad dentro del Senado de la Nación, y teniendo en cuenta que seguramente el senador Luis Nairnov le habrá comentado cuáles son las alternativas que tenemos en cuanto a inclusión aquí en Formosa con los discapacitados, en cuanto a los vehículos de traslados particulares que tienen como beneficio a nuestros discapacitados, teniendo en cuenta de que también, por supuesto, se viene trabajando de manera amplia para que ellos se inserten laboralmente dentro de los comercios y demás, dentro de las empresas locales. Quiero saber en definitiva cuál es el objetivo que usted tiene con esta visita nuevamente aquí en nuestra provincia, más allá de que por ahí nosotros conocemos que va a ser un trabajo amplio, pero bueno, desde Nación, ¿qué es lo que se va a hacer interviniendo usted con todo lo que tenga que ver con la discapacidad? Gracias. Gracias, María de los Ángeles. Mira, lo que nosotros estamos haciendo es algo que creo que nos va a ayudar muchísimo como país a trabajar la inclusión, ¿no? Porque en definitiva, como siempre le digo al presidente, si hay una población que requiere de una mirada muy especial para igualar oportunidades, esa es la población con discapacidad. Porque, digamos, obviamente que el Estado tiene que volcarse a todos los sectores de mayor vulnerabilidad, y entonces ahí tenemos la pobreza, tenemos las minorías, tenemos los problemas con los pueblos originarios, un montón de cosas. Pero la persona con discapacidad tiene una situación que en el 99% de los casos la lleva de por vida,
y es realmente distinta su posibilidad de acceder a las oportunidades del mercado, a las oportunidades de la educación, a las oportunidades de la salud, ¿no? de ser una persona saludable, o de la accesibilidad arquitectónica en las ciudades. Entonces, el Estado tiene que mirar muy bien a esta población, porque además es casi el 15% de la población de la Argentina, son alrededor de 5 millones de argentinos. Todavía no tenemos estadísticas claras y es una de las cosas que estamos haciendo, pero más o menos rondan ahí, porque es una cosa que pasa en casi todos los países del mundo de la misma manera. Y necesitamos que además esto sea visto como una política que va a dar resultados y que va a generar beneficios y bienestar en más que la persona con discapacidad, en su núcleo familiar directo. Si nosotros contamos a la mamá, al papá y a un hermano, 3 personas nada más alrededor de la persona con discapacidad, que por lo general siempre son más, llegamos rápidamente al 40 y pico % de la población. Entonces es una política que impacta directamente sobre mucha gente. Por eso la hemos tomado como una política estratégica del gobierno. Y lo que vamos a hacer es bueno, ya la creamos, hicimos la Agencia Nacional de Discapacidad, que ya es un gran logro como primer paso. Algunas personas que me conocen del exterior, que son especialistas en estos temas, me mandan mensajes diciendo, de las Naciones Unidas, me mandan mensajes diciendo cómo lograste en tan poco, porque yo les había comentado esto en una reunión internacional hacía un par de meses o 3 meses, y les dije, estamos peleando por hacer una agencia. Bueno, ellos imaginaron que íbamos a pasar, no sé, 3 años peleando esto como mínimo, porque por lo general hacer un organismo autónomo, autárquico, como es el organismo que hemos creado, ponerlo al nivel presidencial, porque está en la Secretaría General de Presidencia, y tener, digamos, toda la problemática de discapacidad concentrada prácticamente en ese organismo, es como un logro extraordinario para poder trabajar bien. Y esto lo pretenden hacer todos los países, y lo tienen casi siempre los países desarrollados, no lo tienen los países en desarrollo. Entonces, lo que hemos hecho es crear esta agencia. Esta agencia nos va a permitir hacer que la contraparte con la que tenemos que trabajar, que es los gobernadores, los intendentes de todas las ciudades, las ONGs dedicadas al tema, los empresarios que con la responsabilidad social empresaria también se pueden dedicar a este tema y ayudar para este tema, sindicatos, o sea, todas las organizaciones de la sociedad civil, y a su vez como centro las personas con discapacidad y su familia, ¿no? Entonces todas esas contrapartes son mucho más fáciles de trabajar y de hacer cosas en conjunto cuando uno tiene un solo organismo en la nación que se ocupa de la política de discapacidad. Porque si no, es muy difícil para todos tener que tener una parte en el Ministerio de Salud, otra parte en el Ministerio de Trabajo, otra parte en el Ministerio de Educación, otra. Entonces es muy difícil trabajar así. Lo que hemos hecho ahora es concentrar la tarea, y como yo no puedo tener tareas de gestión, de acuerdo a la Constitución, entonces lo que hemos hecho es una mesa interministerial, con todos los ministerios que tienen algo que ver con esto, y yo voy a presidir de manera honoraria, digamos, esa mesa. Entonces, desde esa presidencia es que voy a hacer la conducción y el liderazgo, pretendo ser un liderazgo, de este tema de la política de discapacidad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Básicamente lo que vayamos construyendo juntos, porque no va a haber una política salida del gobierno nacional y tratada de implantar en Formosa a como dé lugar. No. Toda la política para la discapacidad tiene que ser participativa, porque la ley lo dice así y porque las Naciones Unidas nos lo dicen así en la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad. Entonces vamos a hacer un plan nacional de discapacidad construido con todas las provincias, que lo estamos haciendo en el COFEDIS, que es el Consejo Federal de Discapacidad, que era un organismo muy importante al que se le daba muy poca bolilla y que ahora empieza a tener empoderamiento. De hecho, yo le estoy pidiendo a los gobernadores que a las personas que mandan al COFEDIS realmente las empoderen, porque ahí vamos a tomar decisiones sobre la discapacidad. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de que cada año que va pasando, las personas con discapacidad estén con mejor inclusión educativa, con mejor inclusión en la salud, con mejor inclusión en el empleo y con mejor accesibilidad.
Esos son los 4 ejes del plan y vamos a trabajar, ya tenemos 20 y pico de proyectos que la Nación va a proponer a las provincias y las provincias propondrán otros y las ciudades propondrán otros. Pero esto es una política de Estado en la cual no vamos a tironear partidariamente, ni gobierno oposición, ni partido tal contra partido tal, no. La idea es que esta política sea una política de Estado y nos dé el ejemplo de cómo se deben hacer las políticas de largo plazo en la Argentina y cómo no tironear en aquellas cosas que tienen una población vulnerable de por medio. Entonces, esto es lo que estoy tratando de inculcarle a los gobernadores, inculcarle a cada uno de los que trabajan en estos temas y vamos a hacer, yo creo que grandes logros, porque hay mucha gente valiosísima que viene hace años trabajando la discapacidad en la Argentina y que cuando ve que estamos encarando esto de esta manera se pone muy feliz porque era lo que hacía falta, ¿no? Así que estamos muy, muy felices con esto. Gracias. Aquí, buen día. Valeria Díaz de Vivar para el Diario de la Mañana. Bueno, ayer el gobernador Gildo Infran volvió a insistir con que Nación discrimina a Formosa. ¿Cuál es su opinión? Mira, es una pregunta, Valeria, que increíblemente me la han hecho en todas las provincias. Es increíble, pero de verdad, pueden dar testimonio los que me acompañan, pero en todas las provincias que no son de Cambiemos, obviamente, la pregunta en la campaña, porque nunca me han hecho esta pregunta en una conferencia de prensa antes de la campaña, ¿no? Al contrario, las preguntas eran más de qué cosas estábamos haciendo juntos. Pero resulta que apareció esto de que los gobernadores que no son de Cambiemos, justamente en campaña han empezado a decir esto de que se los discrimina. Entonces yo digo, bueno, si todos me hacen la pregunta, evidentemente no se los discrimina, porque no podrían estar todos discriminados. Entonces, ¿dónde están las obras? ¿No? O sea, ¿cómo puede ser? Están en la provincia las obras. Entonces, lo que decimos a eso es, primero, ustedes mismos comprueban, creo yo, ¿no? En Formosa, que hay rutas en obra, que hay desagües cloacales en obra, que hay plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento de cloacas en obra, que hay cloacas tendidos, redes de agua potable y de cloacas en obra, que hay asfalto que se está haciendo en algunos barrios, que se está haciendo urbanización y de algunos barrios que son muy carenciados por el programa Hábitat. Bueno, digamos, se está trabajando en la provincia como se está trabajando en todas las provincias de una manera inaudita si uno mira para atrás en décadas. Porque para ver, digamos, algo más o menos parecido a lo que estamos haciendo hoy con la obra pública en la Argentina y lo que estamos compartiendo con las provincias en obra pública, nos tenemos que remontar 50 años atrás. Así que no es revolucionario lo que se está haciendo. Y por otro lado, también está la devolución de dinero que se le hace a las provincias por primera vez de un gobierno nacional que en lugar de sacarle plata a las provincias ya piensa en planes de ir devolviendo dinero a las provincias y no tener todo concentrado a nivel nacional. Entonces, creo que son eslogans de campaña y los tomo como tales, nada más, pero no es real y la gente se da cuenta y por eso Cambiemos tiene tanto apoyo. La gente se da cuenta que hay una tarea de la Nación que está ahí, a la vista, al lado de mi casa, entonces no creo que se lo vayan a creer. Sí, una última pregunta, por favor, para los colegas. Queremos darle oficialmente la bienvenida, no tuvimos tiempo. Muchas gracias. Nacional. Así que queda una pregunta. Ok, ¿sí? Dale. Vicepresidenta, bienvenida a Formosa. Bueno, primero, en dirección contraria a lo que decía mi colega, nosotros tenemos planteos, primero, del acceso a la información de la provincia, por eso celebramos, es la segunda vez que tenemos la oportunidad de poder hablar con una funcionaria de primer nivel del Gobierno Nacional. Con el gobernador Infran no hemos podido hablar en años de ejercicio del periodismo, por eso es, destacable su presencia aquí en Formosa. Y plantear del otro lado de la moneda, digamos, hoy Formosa está teniendo dificultad de acceso a programas como la cobertura universal de salud, como la constitución de sociedades en tiempo de 24 o 48 horas, por la falta de adhesión de la provincia a este tipo de programas. También se da la circunstancia en los municipios con programas que vienen de la Secretaría de Asuntos Municipales, en donde por falta de participación de los intendentes no se pueden aplicar programas, por ejemplo, para el estudio de factibilidad, de instalación de red de agua potable. Vemos el otro lado de la historia, en donde más allá de la queja del gobernador por falta de recursos, hay recursos que no los acepta directamente. Bueno, mira, te agradezco mucho la pregunta porque de hecho nosotros tenemos esa problemática con algunas provincias y te diría que Formosa es una de
que está como en cabecera casi, ¿no? Son pocas provincias, son 3 provincias, ¿no? en el ámbito nacional que nos están generando dificultades para hacer las cosas más fluidamente. Pero tal cual vos decís, hay leyes muy importantes que ha sacado el Congreso de la Nación. Yo no soy senadora, pero tengo al lado mío un senador y la verdad es que los diputados y los senadores trabajan mucho para sacar leyes que hay que consensuar porque nosotros no tenemos mayoría. Entonces son leyes que todas requieren de consenso y que se sacaron con mucho esfuerzo. Y fíjate que son leyes a las cuales la provincia no ha adherido. En mi propia carpetita de cuestiones con Formosa, de obras y de todas estas cosas, la provincia aún no adhirió, por ejemplo, a la Ley Nacional de Pymes, que sin embargo hay 39% de las pymes provinciales que están inscritas porque quieren estar. Y hay otro tanto que requieren que la provincia se adhiera a la ley. Lo mismo que la ley de emprendedores, lo mismo que la reforma de la ley de riesgo de trabajo y lo mismo que la ley de contratos de participación público-privado, que eso es fundamental. Nosotros podemos desde el Estado hacer mucha obra como estamos haciendo, pero hay un momento en que la obra tiene que empezar a surgir del privado, porque si no vamos a volver a los mismos problemas de siempre, que es que el Estado parece que puede solucionar todo y en un momento se queda sin recursos porque son finitos los recursos. Digamos, y hoy el Estado argentino tiene un déficit anual de 600.000 millones de pesos, que quiere decir, para que sea bien en criollo, que es como si yo ganara un peso al año y gasto 600.000 millones de pesos. ¿No? Eso le está pasando hoy al presupuesto nacional. Entonces, con ese drama de déficit que tenemos, sin embargo, estamos haciendo todo esto. Ahora, en un momento, estamos esperando que realmente empiece a aparecer, que de hecho ya está empezando a aparecer en el ámbito de la energía, en el ámbito de algunas obras de tipo de dragados o de temas de puertos o aeropuertos, pero la verdad es que todavía nos falta más actividad privada que se involucre en la obra pública. Y la ley de contratos de obra y de participación público-privada, la famosa PPP, es una ley que en el mundo entero da un resultado extraordinario, porque tiene beneficios para aquellos privados que inviertan en obra pública, digamos, en lo que es obra de servicios públicos, y al Estado le aliviana mucho no tener que poner todo el recurso. Entonces, que Formosa no haya adherido es un problema, porque probablemente otras provincias que sí la tienen van a tener más participación privada en obras y van a tener más obras. Entonces, estos temas son importantes y a mí me parece bueno que los formoseños sepan que esto pasa y con todo el respeto que me merece el señor gobernador, porque ha sido votado por el pueblo formoseño y nosotros somos demócratas y lo respetamos, pero igual llamarlo, invitarlo a que pueda hacer una adhesión a estas normas porque son importantes para el pueblo formoseño. ¿Se va a reunir con el gobernador? No, ahora hago simplemente estamos en campaña, entonces no me he reunido con ninguno de los gobernadores, ni siquiera con los propios, porque lo que tratamos de hacer es separar, ¿no? la cuestión de la gestión y las cosas que tenemos que hacer como funcionarios del Estado a cuando hacemos cosas como políticos de un partido, ¿no? Y ahora estamos más como en campaña haciendo tareas, por ejemplo, de visitas a centros o lugares que tienen personas con discapacidad o chicos con discapacidad, porque es un poco lo que más me tiene atrapada ahora y ocupada ahora. Vicepresidenta, buenos días. Agustín Rodríguez de Canal 2 de Mega Cable de Formosa. Hoy se está presentando en la Feria Internacional del Libro aquí en Formosa 2 ediciones en guaraní del libro de Mafalda. Hace poco vino una misión comercial paraguaya y se reunió con el ministro de Economía de nuestra provincia, doctor Jorge Ibáñez. Y bueno, y se planteó todas las trabas que hay para el gran intercambio que se podría producir entre Paraguay y nuestra provincia. Esto, el ministro Ibáñez no se lo responsabilizó al gobierno de Macri. Esto es histórico desde prácticamente 1853 para... ¿Pero cuál es el problema concreto? El problema concreto es que necesitamos
eliminar tantas trabas aduaneras, vicepresidenta. Para Necesitamos obras de infraestructura, culturales, económicos, científicos, de todo tipo, hasta inclusive sentimentales en muchos casos. Tenemos un solo puente único y más nuevo que se está cayendo de viejo. ¿Habría posibilidad de alguna obra de infraestructura que nos conecte más con los hermanos paraguayos? Seguramente. Y no sé, vos debes tener más información que yo, pero nosotros estamos haciendo obra que está pensada en un plan. Yo le di a él la última. ¿Falta otra? Bueno. Lo que nosotros hacemos con la obra actual, la que está hoy en funcionamiento, los puertos, los aeropuertos, las rutas, recién bajé del aeropuerto y ya ahí nomás hay trabajos de la ruta, bueno, los temas de hábitat, todos están insertos en un plan que se llama plurianual. No es que solamente es lo que hacemos ahora y veremos qué hacemos el año que viene, sino que todo está inserto en una serie de obras que están engranadas unas con otras, ¿no? O sea, son un engranaje de situaciones que nos van a hacer más competitivos, ¿no? Básicamente está pensada así la infraestructura que estamos haciendo ahora, porque la Argentina requiere ponerse mucho más competitiva para poder intercambiar con el mundo, esto que vos decís, ¿no? Entonces, porque algunos nos dicen, bueno, queremos más conexión, queremos más apertura y menos trabas, y otros nos dicen, no abran tanto, no eliminen tanto las trabas porque la producción nacional hay que cuidarla. Entonces, en ese intermedio entre proteger, pero proteger sin hacer que al final terminemos, digamos, como te podría decir, encerrados en nosotros mismos, como nos pasó en la última década, y al final muchos proyectos que podrían haber sido maravillosos para hacer con nuestros vecinos, por ejemplo, no los terminamos haciendo. Entonces, en esa línea del medio también vamos a ir creciendo en apertura, creciendo en infraestructura con otros países. Entonces, estoy convencida, seguramente no tengo la información concisa, pero te la voy a mandar, nos dejas después tu tarjetita, de que debe haber proyectada obra en la frontera con la conexión con Paraguay, seguro, porque la idea es trabajar mucho la interconexión con los países vecinos y hacer que el Mercosur, que el área del cono sur, que son nuestros vecinos, sea como la plataforma de salida al mundo. Entonces, en esta concepción, que me parece que está liderando claramente el presidente Macri, es que queremos salir al mundo, así que seguramente esa obra está planificada. Igual te voy a buscar la información.